Buen día. A continuación se realizará una presentación acerca de la práctica de laboratorio realizada en la Universidad de los Andes sobre la consolidación y los ensayos in situ. En este orden de ideas, esta es la tabla de contenido que describe los temas tratados en la presentación. Hoy en día, un estudio de suelos es parte fundamental del diseño y construcción de las estructuras geotécnicas y otras etapas previas del desarrollo de cualquier tipo de infraestructura. Para lograr esto, es necesario realizar ensayos in situ para la caracterización del suelo, tales como ensayo de penetración estándar, ensayo de veleta, ensayo de penetración por cono estático, ensayo de penetración por cono dinámico, ensayo dilatómetro, ensayo de presiómetro. Por lo tanto, para la siguiente práctica se realizó la caracterización de un suelo cohesivo, en este caso una arcilla, mediante el uso de los siguientes ensayos. Ensayo de veleta de penetración por cono dinámico y penetración por cono eléctrico. Adicionalmente, la metodología de consolidación utilizada fue el método matemático de Asaoka. Objetivos. El objetivo general de la práctica es caracterizar y determinar las propiedades de un suelo cohesivo mediante ensayos in situ. El objetivo específico es preparar el suelo cohesivo, en este caso kaolín, con un límite líquido de 60%, agua con relación 1.2 límite líquido. Determinar la consolidación del suelo mediante el método Asaoka. Obtener los datos de la resistencia al corte no drenado mediante los ensayos de penetración por cono electrónico, ensayo de penetración por cono dinámico y ensayo de veleta. Realizar las curvas de resistencia al corte no drenado en función del esfuerzo de consolidación y peso unitario en función del esfuerzo de consolidación. Identificar la importancia de los ensayos in situ en un estudio de suelos y familiarizarse con los equipos necesarios para caracterizar un suelo cohesivo. Marco teórico. La metodología de consolidación utilizado fue el método Asaoka, el cual facilita realizar la comparación entre el asentamiento de un suelo en un tiempo anterior con el tiempo actual, permitiendo gráficamente determinar el asentamiento final por consolidación primaria. Por otra parte, se realizaron tres ensayos in situ para la caracterización del suelo. El ensayo de veleta consiste en hincar en el sitio en donde se desee medir la resistencia al corte y aplicar una torsión con el fin de determinar la fuerza necesaria para ocasionar la ruptura del suelo. El ensayo de cono dinámico mide la penetración dinámica por golpes a través del terreno natural y consiste en un peso que se desliza a través de una varilla unida a un cono de 60 grados, el cual penetra en el suelo. El ensayo de cono electrónico consiste en un equipo electrónico con un cono a 60 grados que se introduce en el suelo a una velocidad constante y permite determinar la tasa de fricción normalizada, registrando las mediciones desde el cono hasta la superficie del material para obtener los esfuerzos y la deformación del suelo. Materiales. Preparación del suelo y consolidación. Los materiales utilizados para la preparación del suelo son los siguientes: balanza y pesas, kaolín, mezcladora y molde, consolidómetro, arena, aceite, espátula, papel filtro. Ensayos in situ y medición. Asimismo, los equipos utilizados para la caracterización del suelo mediante los ensayos in situ son los siguientes: calibrador, cono electrónico, veleta, cono dinámico. Procedimiento. Preparación del material. Se preparó el molde. Se agregó en el fondo una capa de arena de 1 centímetro de espesor y se cubrió con una hoja de papel filtro. Luego se preparó la mezcla de arcilla logrando una saturación de 1.2 veces el límite líquido. Se depositó la mezcla de arcilla saturada hasta alcanzar una altura de mezcla de 2 centímetros por debajo del molde. Se colocó otra hoja de papel filtro y una placa para distribuir los esfuerzos de consolidación sobre la superficie del suelo. Proceso de consolidación. Se utilizó el método de Asaoka para la consolidación del suelo realizando mediciones de asentamiento para cada carga aplicada en las ventanas del tiempo establecidas, de manera que cuando esta medida lograra estabilizarse, se aumentara la carga para continuar con el proceso de consolidación. Ensayos in situ. Ensayo de veleta. El ensayo de veleta consistió en introducir las aspas en el centro de la muestra consolidada hasta una profundidad aproximada de 4.4 centímetros y rotar dicho instrumento en el sentido de las manecillas del reloj hasta que el suelo no lograra ejercer una resistencia a la torsión que se estaba aplicando. De esta manera se midió el esfuerzo resultante proporcionado por la veleta, así como la altura del equipo y su diámetro para realizar los cálculos posteriores respectivos. Ensayo de penetración con cono dinámico. Este ensayo consistió en ubicar el instrumento en la superficie del suelo, cerca de una de las esquinas del molde, con el fin de que el cono quede perpendicular a la muestra. Seguidamente se levantó una masa del estándar del instrumento, en este caso el tornillo, y se dejó caer generando una penetración del cono en el suelo. Se registró la penetración por golpe, así como la altura de la caída, el diámetro del cono y la masa del tornillo. Ensayo de penetración con cono dinámico.
Mediante el uso de la prensa Digital Dry Test en el laboratorio de 50 kN, se montó el cono de esta cercano a la superficie del suelo y se registró digitalmente el tiempo del ensayo durante el proceso de penetración del cono, así como la fuerza inducida por el desplazamiento ascendente de la base de la plataforma a una velocidad constante de 9.99999 milímetros por minuto. El ensayo se detuvo en el momento en que la penetración registraba un valor de 60 milímetros y se obtuvieron los datos de carga versus tiempo, los cuales son utilizados para cálculos posteriores. Resultados. Método de Asaoka. En primer lugar, se muestran los resultados de la consolidación mediante el método Asaoka, donde es necesario aclarar que estos también omiten el primer valor del asentamiento, al cual se le asignó el nombre de valor de impacto, ya que este es el resultado inmediato obtenido luego de aplicar una carga mayor a la anterior, con la que se obtuvo un valor de asentamiento alto y generaba un error en la tendencia de la curva. Asimismo, se puede ver que se utilizaron tres valores de carga, 2.5 y 6 kilogramos. Al realizar la consolidación con 2 kilogramos se obtiene una tendencia lineal que logra una pendiente cercana a los 45 grados, lo que comprueba que se obtiene el resultado deseado. Con una carga de 5 kilogramos se logra una pendiente más aproximada a 45 grados, lo que comprueba que para esta situación se obtiene una consolidación más precisa. Por último, con una carga de 6 kilogramos no se logra la inclinación deseada de 45 grados, sino que por el contrario es una pendiente menor cercana a los 25 grados. Al requerir un mayor esfuerzo, se utilizó el consolidómetro aplicando tres presiones, .25, .5 y .8 bares. Con una presión de .25 bares se obtuvo la consolidación que tiene una tendencia lineal casi perfecta, lo que sugiere que en esta aplicación el proceso fue desarrollado de manera exitosa. Para las presiones de .5 y .8 bares empezaron a presentarse una serie de errores debido a la falta de tiempo para alcanzar el esfuerzo de consolidación asignado, de 70 kilopascales, por lo cual el resultado no fue esperado. De esta manera, con una presión de 0.8 bares se obtuvo un esfuerzo de consolidación de 38.47 kilopascales en lugar de 70 kilopascales. Ensayos in situ. Ensayo de veleta. En este ensayo presenta unos resultados prácticamente directos, puesto que proporciona el valor de la resistencia al corte no drenado de manera inmediata al someter la mezcla a una rotación y ver su resistencia a la rotación. En este orden de ideas, la variabilidad que pueda tener este ensayo es poca en la medida que dependerá de la profundidad a la cual se realice el experimento. Para el presente caso se realizó este ensayo dos veces y los resultados obtenidos fueron relativamente similares. Algo que se puede analizar de este ensayo es que posee cierta incertidumbre a la hora de saber cuál es la resistencia al corte no drenada, dado que para esto los rangos marcados por el ensayo no permiten determinar una resistencia exacta, sino algo estimativo. Para este caso, el valor estaba cercano a 2, por lo cual se escogió un valor de 1.8, dado que era lo más racional para el valor obtenido en el experimento. Ensayo de penetración con cono electrónico. Este ensayo permite realizar un análisis más en profundidad y detallado sobre la máxima resistencia al corte no drenada que pueda llegar a obtenerse. Lo anterior, dado que para su realización se somete a cargar el suelo y se va observando la variación de la resistencia a lo largo que va penetrando el cono, en este caso hasta llegar a una profundidad aproximada de 60 milímetros. En este orden de ideas, al ser el ensayo tan detallado, permite determinar pequeños cambios en la profundidad como va variando la resistencia al suelo y así dictaminar la mayor resistencia al corte, 12.31 kilopascales, a partir de la máxima capacidad portante del suelo obtenida. Ensayo de penetración con cono dinámico. Finalmente, el ensayo de penetración con cono dinámico es un ensayo un poco más rústico a comparación al ensayo de penetración con cono electrónico. Lo anterior se debe a que este ensayo mide la penetración del cono a partir de un peso que se deja caer para dictaminar la profundidad que se logra. En este orden de ideas, este experimento permite determinar la resistencia del suelo principalmente para capas superiores, 6.2 kilopascales. Adicionalmente, cabe destacar que la variabilidad que puede llegar a tener este experimento es relativamente alta, dada la dificultad para realizarse. Por último, conclusiones y recomendaciones. Con respecto al método de Asaoka, se puede concluir que para lograr un alto valor de consolidación se requiere un tiempo más prolongado, puesto que el cambio de carga o presión necesita ser verificado con una mayor cantidad de datos. Por lo tanto, puede no ser confiable tener una convergencia de asentamiento de una o dos mediciones. Asimismo, es necesario resaltar que para la preparación del suelo es clave para la ejecución de este método, ya que el hecho de tener una mala preparación del mismo, mayor o menor cantidad de agua, puede afectar de manera importante los resultados de consolidación.
A partir de los resultados obtenidos es importante resaltar que la resistencia al corte de un suelo varía dependiendo de la profundidad. Lo anterior se debe a que algunas secciones pueden estar más consolidadas que otras. Se puede ver en los resultados obtenidos en el ensayo de penetración por cono electrónico, en donde la resistencia variaba dependiendo de la profundidad. Es importante resaltar que cada ensayo realizado presenta un nivel de detalle diferente, puesto que analiza el comportamiento mecánico del suelo en diferente forma y a diferente nivel de detalle. Dado lo anterior, el ensayo de penetración por cono electrónico es un ensayo que me permite analizar un gran nivel de detalle, en la medida que se puede determinar cómo varía la resistencia del suelo dependiendo de la profundidad. El ensayo de cono dinámico me permite medir resistencias para capas superiores del suelo. Finalmente, el ensayo de veleta presenta un valor general de la resistencia al corte del suelo, en la medida la veleta abarca diferentes profundidades del suelo. Gracias, esto es todo, nos veremos en una próxima ocasión.